En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros También nosotros perdonamos a los perdonamos que nos ofenden, no nos dejes caer en esto, tentación y líbranos del bendición, mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el en un principio, principio, siempre por los ahora, siglos de los siempre, por los siglos. siglos de los Amén. siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos comenzar entonces la explicación de hoy. Estamos al final de la vida espiritual, en la vía unitiva. En primer lugar, tomamos algunas referencias de Santa Teresa en la séptima morada y después volvemos al texto de San Juan de la Cruz, la llama de amor viva. Santa Teresa describe especialmente las resonancias psíquicas del estado de perfección. Tiene una sensibilidad especial para esto, para expresar cómo se siente la persona. San Juan de la Cruz en sus descripciones es más objetivo, podríamos decir, describe lo que se contempla con la ayuda del don de sabiduría del Espíritu Santo en la vía unitiva. En el libro de las moradas encontramos algunas referencias como esta, en el capítulo 3 de estas moradas séptimas. Retoma el ejemplo de la mariposa. El alma se transforma como una mariposa, cambia de forma, de gusano, adquiere un esplendor, una figura bella. Ahora pues decimos que esta mariposica ya murió con grandísima alegría de haber hallado reposo y que vive en ella Cristo. Veamos qué vida hace y qué diferencia hay de cuando ella vivía, porque en los efectos veremos si es verdadero lo que queda dicho. A lo que puedo entender son los que diré. El primero, un olvido de sí que verdaderamente parece ya no es, como queda dicho, porque toda está de tal manera que no se conoce ni se acuerda que para ella ha de haber cielo, ni vida, ni honra, porque toda está empleada en procurar la de Dios, que parece que las palabras que le dijo su majestad hicieron efecto de obra, que fue que mirase por sus cosas, que él miraría por las suyas. Y así, de todo lo que puede suceder, no tiene cuidado, sino un extraño olvido, que como digo, parece ya no es ni querría ser nada, sino es para cuando entiende que puede haber por su parte algo en que acreciente un punto la gloria y honra de Dios, que por esto ponía muy de buena gana su vida. Aquí pone la intención principal del alma, que es la honra y gloria de Dios. Santa Teresa explica las palabras que le dijo Jesucristo cuando, cuando accedió al desposorio espiritual, es decir, que ella se preocupara de Dios y él se preocuparía de ella. Este estado es de perfecta contemplación porque hace falta estar mirando a Dios para ocuparse de Dios, o sea, solamente de la honra y gloria de Dios y no de provechos personales, como en cierta manera sucede a los principios de la vida espiritual, que las personas buscan, incluso cuando tienen oración, de alguna manera su propio provecho en el orden afectivo, en el conocimiento sensitivo, y no directamente a Dios. Y lo mismo en el apostolado, en la acción evangelizadora, de alguna manera se mezclan
otro tipo de motivos. En cambio aquí, por la gracia que se recibe en la vida perfecta, que es la vía iluminativa, perdón, que es la vía unitiva, el alma está totalmente volcada a Dios en su intención, en su operación, dirigida a la beatitud no solo propia, sino también de los demás. Aquí se da el perfecto apostolado, por eso también San Juan de la Cruz dice que las personas que están en este estado, con muy poco tiempo, hacen mucho más que otras personas durante mucho tiempo, que por eso no hay que impedirles a estas personas eh, su bien espiritual, porque de otra manera, no podrían hacer todo el bien que hacen. Por supuesto que estas personas, por más que son perfectas, siguen haciendo lo que corresponde a la naturaleza humana. No entendáis por esto, hijas, que deja de tener cuenta con comer y dormir, que no le es poco tormento, y hacer todo lo que está obligada conforme a su estado, que hablamos en cosas interiores, que de obras exteriores poco hay que decir, que antes esa es su pena, ver que es nada lo que ya pueden sus fuerzas. En todo lo que puede y entiende que es servicio de nuestro Señor, no lo dejaría de hacer por cosa de la tierra. O sea, no se amedrenta ante las dificultades o ante los desprecios, etc. Lo segundo, un deseo de padecer grande, mas no de manera que le inquiete como solía, porque en tanto extremo el deseo que queda en estas almas de que se haga la voluntad de Dios en ella, que todo lo que su majestad hace tienen por bueno. Si quisiere que padezca, enhorabuena, y si no, no se mata como solía. Es decir, eh, su modo de proceder es divino, el, el don de consejo del Espíritu Santo la hace proceder prácticamente bien, no exagera en las penitencias, pero tampoco rehúye los trabajos o las dificultades o la pasión. Tienen también estas almas un gran gozo interior cuando son perseguidas, con mucha más paz que lo que queda dicho, y sin ninguna enemistad con los que las hacen mal y desean hacer. Antes les cobran amor particular, de manera que si los ven en algún trabajo, lo sienten tiernamente, y cualquiera tomarían por librarlos de él y encomiéndanlos a Dios muy de gana, y de las mercedes que les hace su majestad, holgarían perder porque se las hiciese a ellos, porque no ofendiesen a nuestro Señor. Y tienen una caridad perfecta, el tercer grado de la caridad, como lo escribe Santo Tomás de Aquino. En este grado no solo tienen un amor general a los enemigos, como siempre hay que tener, por pertenecer a la naturaleza humana y ser capaces de la beatitud, sino también un amor particular que es efectivo en el llamamiento de estas personas a la vida de la gracia y a la vida sobrenatural. Por eso no se afligen por las persecuciones, más aún sienten paz y alegría. Y después, lo que más me espanta de todo es que ya habéis visto los trabajos y aflicciones que han tenido por morirse, por gozar de nuestro Señor. Ahora es tan grande el deseo que tienen de servirle y que por ella sea alabado y de aprovechar algún alma si pudiesen, que no solo no desean morirse, mas vivir muy muchos años padeciendo grandísimos trabajos, por si pudiesen que fuese el Señor alabado por ellos, aunque fuesen muy poca cosa. Es decir,
Es verdad que quieren morir para estar con Cristo, como dice San Pablo, pero también es verdad que no rechazan el trabajo, como dijo San Martín de Tours, cuando pueden ser útiles a los demás, especialmente en orden a la salvación, en orden a la salvación. Dice más adelante, describiendo la paz de esta morada, de la séptima morada, la diferencia que hay aquí en esta morada es lo dicho, que casi nunca hay sequedad ni alboroto interiores de los que había en todas las otras a tiempos, sino que está el alma en quietud casi siempre. El no temer que esta merced tan subida puede contrahacer el demonio. Contrahacer quiere decir imitar, porque el demonio imita los estados diferentes de la vida espiritual, pero este de la séptima morada no lo puede imitar. Sino estar en un ser con seguridad que es Dios. Porque, como está dicho, no tienen que ver aquí los sentidos ni potencias, que se descubrió su majestad al alma y la metió consigo a donde, a mi parecer, no osará entrar el demonio, ni le dejará el Señor, ni todas las mercedes que hace aquí al alma, como he dicho, son con ninguna ayuda de la misma alma, sino la que ya ella ha hecho de entregarse toda a Dios. Pasa con tanta quietud y tan sin ruido lo que el Señor aprovecha aquí a el alma y le enseña, que me parece es como en la edificación del templo de Salomón, a donde no se había de oír ningún ruido. Así en este templo de Dios, en esta morada suya, solo él y el alma se gozan con grandísimo silencio. No hay para qué bullir ni buscar nada el entendimiento, que el Señor que le crió le quiere sosegar aquí y que por una resquicia pequeña mire lo que pasa, porque aunque a tiempo se pierda esta vista y no le dejan mirar, es poquísimo intervalo, porque a mi parecer aquí no se pierden las potencias, mas no obran, sino que están como espantadas. Es decir, es un estado de quietud y de paz en el cual no entra el demonio, pero además es profundamente contemplativo, que es lo principal que dice esta parte del texto. El alma contempla los misterios permanentemente, aunque a veces se retira de esta contemplación porque tiene actividades temporales, como dijo antes. E incluso los éxtasis o arrobamientos, fenómenos sobrenaturales en el lenguaje de Santa Teresa, que quiere decir más bien extraordinarios, aunque por acción de la gracia se le quitan. Ya no tiene éxtasis y arrobamiento, sino que está en este silencio, en esta contemplación perfecta de Dios. Por supuesto, en la fe, porque aquí no desaparece la fe. Yo lo estoy de ver que en llegando aquí el alma, todos los arrobamientos se le quitan, si no es alguna vez, y esta no con aquellos arrebatamientos y vuelo de espíritu, y son muy raras veces, y esas casi siempre no en público como antes, que es muy ordinario, ni le hacen al caso grandes ocasiones de devoción que vea como antes, que si ven una imagen devota u oyen un sermón, que casi no era oírle, u música, como la pobre mariposilla andaba tan ansiosa, todo la espantaba y hacía volar. Es decir, en los estados anteriores, incluso de la vía unitiva, hay arrobamientos o fenómenos extraordinarios causados por percepciones particulares de realidades simbólicas que dirigen la actitud de la mente hacia Dios mismo. Pero aquí la mente
está tan directamente centrada en Dios que no necesita todas estas motivaciones y por eso normalmente no existen estos arrobamientos y sobre todo no existen en público como antes. Probablemente está suponiendo Santa Teresa que estos arrobamientos en público tienen también una función carismática, o sea, una función de aprovechamiento de los demás o de ejemplo para los demás. También estos arrobamientos pueden darse con imperfección, incluso los pone San Juan de la Cruz al principio de la vida espiritual, y dice que hay gente que tiene estos arrobamientos en público más que en secreto, y que el demonio los ayuda a esto. Aquí en la séptima morada no puede darse este influjo del demonio, como dijo antes, y por eso hay menos posibilidades de que el demonio intervenga o ninguna posibilidad, y esto también por el hecho de que el alma está efectivamente espiritualizada y por eso menos sensibilizada. Los sentidos son necesarios, pero son necesarios para llegar a un conocimiento inmaterial, metafísico y en este caso divino. Entonces aquí no intervienen tanto los sentidos porque ya el espíritu es fuerte y contempla directamente, y por eso hay menos arrobamientos. Ahora, o es que halló su reposo, o que el alma ha visto tanto en esta morada, que no se espanta de nada, y que no se halla con aquella soledad que solía, pues goza de tal compañía. En fin, hermanas, yo no sé qué sea la causa, que en comenzando el Señor a mostrar lo que hay en esta morada, y metiendo el alma allí, se les quita esta gran franqueza que les era harto trabajo, y antes no se quitó. Es decir, que antes el alma estaba siempre cansada porque tenía que luchar. Aquí no tiene que luchar porque está perfectamente conformada con la voluntad divina. Sobre todo porque está como por encima de los fenómenos sensibles de la vida temporal y está perfectamente centrada en el orden espiritual. Quizá es que la ha fortalecido el Señor y ensanchado y habilitado. O pudo ser que quería dar a entender en público lo que hacía con estas almas en secreto, por algunos fines que su majestad sabe que en su juicio son sobre todo lo que acá podemos imaginar. Aquí habla de estos arrobamientos en el sentido que explicamos anteriormente para el bien de los demás. Pero aquí el alma está perfectamente configurada con la voluntad de Dios y puede actuar en cualquier circunstancia, con personas o en soledad. Y dice después, estos efectos, con todos los demás que hemos dicho, que sean buenos en los grados de oración que quedan dichos, da Dios cuando llega el alma así. Con este ósculo que pedía la esposa, que yo entiendo aquí, se le cumple esta petición. Aquí se dan las aguas a esta sierva que va herida en abundancia. Aquí se deleita en el tabernáculo de Dios. Aquí halla la paloma que envió Noé a ver si era acabada la tempestad, la oliva por señal que se ha hallado tierra firme en las aguas y tempestades de este mundo.
Oh Jesús, y quien supiera las muchas cosas de la Escritura que debe haber para dar a entender esta paz del alma. Dios mío, pues veis lo que nos importa, haced que quieran los cristianos buscarla, y a los que la habéis dado no se la quitéis por vuestra misericordia, que en fin, hasta que le deis la verdadera y la llevéis a donde no se puede acabar, siempre se ha de vivir con temor. Digo la verdadera porque no porque entienda esta no lo es, sino porque se podría tornar la guerra primera si nosotros nos apartásemos de Dios. Es decir, si uno se sale de la paz, se puede volver a las complicaciones, a los trabajos que había antes, etcétera. Mas qué sentirán estas almas de ver que podrían carecer de tan gran bien. Esto les hace andar más cuidadosas y procurar sacar fuerzas de su flaqueza para no dejar cosa que se les pueda ofrecer, más para más agradar a Dios por culpa suya. Mientras más favorecidas de su majestad andan, más acobardadas y temerosas de sí. Y como en estas grandezas suyas han conocido más sus miserias y se les hacen más graves sus pecados, andan muchas veces que no osan alzar los ojos como el publicano. Otras con deseos de acabar la vida por verse en seguridad, aunque luego tornan con el amor que le tienen a querer vivir para servirle, como queda dicho, y fían todo lo que les toca de su misericordia. Algunas veces las muchas mercedes las hacen andar más aniquiladas, que temen que como una nao, un barco, que va demasiado de cargada, se va a lo hondo, no les acaezca ansí. Es decir, que hay una profunda paz unida a una profunda humildad, porque hay una configuración perfecta con la voluntad de Dios. San Juan de la Cruz describe este estado de una manera más detallada en el Cántico Espiritual y en la llama de amor viva que estábamos analizando en la última oportunidad. Aquí retomaremos el texto para ver especialmente la contemplación de la vida trinitaria y de los atributos divinos que se da en este estado. La descripción es más detallada que la de la séptima morada de Santa Teresa. Santa Teresa está describiendo la evolución de la vida de oración, aunque se extiende también a la vida en general, pero con un sentido más pedagógico. San Juan de la Cruz es más directamente contemplativo, describe directamente lo que se contempla. Tornemos pues a la llama de amor viva, canción primera, oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Y explica la poesía. Sintiéndose ya el alma toda inflamada en la divina unión, y ya su paladar todo bañado en gloria y amor, y que hasta lo íntimo de su sustancia está revertiendo no menos que ríos de gloria, abundando en deleites, sintiendo correr de su vientre los ríos de agua viva que dijo el Hijo de Dios, que saldrían en semejantes almas, parece que, pues con tanta fuerza está transformada en Dios, y tan altamente de él poseída y con tan ricas riquezas de dones y virtudes arreadas, que está
tan cerca de la bienaventuranza que no la divide sino una leve tela. Es decir, el alma percibe que está cerca de la visión beatífica, que es un estado elevadísimo, el que está describiendo, porque la visión beatífica es totalmente sobrenatural y supera absolutamente las capacidades de la naturaleza humana, de la inteligencia humana aún perfectamente desarrollada. Entonces, el alma siente que está cerca de esta visión y que le falta como un paso breve o romper una tela ligera, liviana, y sigue. Y como ve que aquella llama delicada de amor que en ella arde cada vez que la está embistiendo, la da como glorificando con suave y fuerte gloria, tanto que cada vez que la absorbe y embiste le parece que le va a dar la vida eterna y que va a romper la tela de la vida mortal y que falta muy poco y que por esto poco no acaba de ser glorificada esencialmente, dice con gran deseo a la llama, que es el Espíritu Santo, que rompa ya la vida mortal por aquel dulce encuentro en que de veras la acabe de comunicar lo que cada vez parece que le va a dar cuando la encuentra, que es glorificarla entera y perfectamente. Y así dice, oh llama de amor viva. Aquí encontramos elementos teológicos muy importantes. Lo principal es que la llama de amor viva es el Espíritu Santo mismo, simbólicamente expresado. La llama es un símbolo bíblico, está en el Antiguo Testamento, Moisés que se encuentra con la zarza ardiendo, está en el Nuevo Testamento, en Pentecostés, especialmente cuando los apóstoles son fortificados, desciende el Espíritu Santo en forma de llama, como antes lo había dicho, en forma de paloma, al principio de la vida pública de Jesús, en el bautismo de Jesús. Desciende como llama. Entonces la llama de amor viva, o llama viva de amor, es el Espíritu Santo, que es el amor de Dios, y está presente en el alma, produciendo un efecto de amor. Pide el alma que el Espíritu Santo que la habita, la haga pasar a la vida eterna. Con la muerte o sin la muerte. Aquí lo que desea es la contemplación de Dios. O llama de amor viva, para encarecer el alma, el sentimiento y aprecio con que habla en estas 4 canciones, pone en todas ellas estos términos, o y cuán, que significan encarecimiento afectuoso, los cuales cada vez que se dicen dan a entender del interior más de lo que se dice por la lengua, y sírvelo para mucho desear y para mucho rogar, persuadiendo. Y para entrambos efectos usa el alma de él en esta canción, porque en ella encarece e intima el gran deseo, persuadiendo al amor que la desate. O cuán indica el deseo profundo de la vida de la Trinidad. Esta llama de amor es el espíritu de su esposo, que es el Espíritu Santo, al cual siente ya el alma en sí, no solo como fuego que la tiene consumada y transformada en suave amor, sino como fuego que, además de eso, arde en ella y echa llama, como dije, y aquella llama, cada vez que llamea, baña al alma en gloria y la refresca en temple de vida divina. Esto es misterioso, como explica Dionisio, como explica después Santo Tomás. En Dios están los contrarios, el agua y el fuego. Entonces,
esta llama del Espíritu Santo, que contiene todas las perfecciones, también las del agua y las del fuego, produce el efecto de refrescar el alma, pero con una vida divina que es totalmente diferente de la vida natural que llevamos aquí. Y continúa el texto, y esta es la operación del Espíritu Santo en el alma transformada en amor, que los actos que hace interiores se llamear, que son inflamaciones de amor, en que, unida a la voluntad del alma, ama subidísimamente, echa un amor con aquella llama. Y así estos actos de amor del alma son preciosísimos y merece más en uno y vale más que cuanto había hecho en toda su vida sin esta transformación, por más que ello fuese. Esto lo explica también en otros textos. En este estado, estas almas merecen más que todo lo que merecían anteriormente con mucho más trabajo. Porque el mérito no depende del trabajo estrictamente hablando, del sufrimiento, el dolor o las dificultades, sino que depende del amor que se tiene. Y este amor viene del Espíritu Santo, no lo puede producir el sujeto por sí. Y la diferencia que hay entre el hábito y el acto hay entre la transformación en el amor y la llama de amor. ¿Qué es la que hay entre el madero inflamado y la llama de él? Que la llama es efecto del fuego que aquí está, que allí está. Es decir, aquí está describiendo la diferencia teológica entre el hábito del don de sabiduría y de los otros dones del Espíritu Santo y el acto del don de sabiduría y de los otros dones del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo mueve el alma según los dones, produce un acto. Y este acto es el llamear, o sea, producir llama o hacer el efecto de la llama. Cuando Santo Tomás en la prima secunda explica los dones del Espíritu Santo en la cuestión 68, hace un razonamiento semejante a este, no va en tanta profundidad, habla de una manera más general y dice que para llegar a la vida eterna no son suficientes las virtudes, por supuesto las virtudes adquiridas, no son suficientes las virtudes infusas, no son suficientes ni siquiera las virtudes teologales que tienen por objeto a Dios, fe, esperanza y caridad, sino que es necesario que haya una operación del Espíritu Santo, porque hay que llegar a una realidad divina, y no se puede llegar a esa realidad solo de manera humana. Esa manera humana está ejercitada en todas las virtudes, no solo naturales adquiridas, sino incluso sobrenaturales, pero por iniciativa del sujeto. Lo que está diciendo Santo Tomás que es que hace falta la iniciativa del Espíritu Santo, que es el primer motor en el orden de la vida espiritual. Así como hay un primer motor físico en el cosmos, que es Dios, que mueve todas las cosas, hay un primer motor moral que hace operar bien, hay también un primer motor espiritual, y este es el Espíritu Santo. Por eso, en este estado de la vida espiritual se manifiesta de manera plena la acción del Espíritu Santo, porque eh, todas las operaciones conducen directamente a Dios. No hay nada que esté fuera, sea en la contemplación, sea en la acción de la vida divina.
porque hay una configuración perfecta al Espíritu Santo que actúa en el alma, como llama, de amor viva. De donde el alma, que está en estado de transformación de amor, podemos decir que su ordinario hábito es como el madero que siempre está investido en fuego. Y los actos de esta alma son la llama que nace del fuego de amor, que tan vehemente sale cuanto es más intenso el fuego de la unión, en la cual llama se unen y suben los actos de la voluntad arrebatada y absorta en la llama del Espíritu Santo, que es como el ángel que se subió a Dios en la llama del sacrificio de Manuel. Y así en este estado no puede el alma hacer actos, que es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo los hace todos y la mueve a ellos, y por eso todos los actos de ella son divinos, pues es hecha y movida por Dios, de donde al alma le parece que cada vez que llamea esta llama, haciéndola amar con sabor y temple divino, la está dando vida eterna, pues la levanta a operación de Dios en Dios. Está describiendo el estado más elevado que se puede tener en esta vida, por la gracia. O sea, el alma efectivamente está deificada o divinizada. Y como dice Santo Tomás, el Espíritu Santo es la primera persona que llega al alma. Entonces, lo primero que se nota espiritualmente, lo primero que siente el alma es la presencia del Espíritu Santo. Pero por supuesto, como digo después, eso hace percibir al Hijo de Dios y también hace percibir al Padre. Y este es el lenguaje y palabras que trata Dios en las almas purgadas y limpias, que son palabras todas encendidas. Como dijo David, tu palabra es encendida vehementemente. Y el profeta, por ventura mis palabras no son como fuego, las cuales palabras, como él mismo dice por San Juan, son espíritu y vida, la cual sienten las almas que tienen oídos para oírla, que como digo son las almas limpias y enamoradas, que los que no tienen el paladar sano, sino que gustan otras cosas, no pueden gustar el espíritu y vida de ellas, antes les hacen sin sabor. Y por eso, cuanto más altas palabras decía el Hijo de Dios, tanto más algunos se desabrían por su impureza, como fue cuando predicó aquella tan sabrosa y amorosa doctrina de la Sagrada Eucaristía, que muchos de ellos se volvieron atrás. ¿Sí? Por eso en el Evangelio nuestro Señor dice que son felices los que no se escandalizan de Él, como leíamos en el Evangelio de San Mateo, en la liturgia de este domingo, porque escandalizarse de Cristo quiere decir alejarse de lo más espiritual, que es lo que produce el Espíritu Santo en el alma, como se alejaron los que estaban presentes en el discurso del pan de vida, de la Eucaristía, en el capítulo 6 de San Juan narrado, que se asustaron de una doctrina tan profunda. Y así, en todas las etapas de la vida espiritual, hay personas que se quedan rezagadas o que vuelven para atrás, y después esto trae múltiples problemas espirituales y a veces morales en sentido estricto. Y esta alma de la cual está hablando
el santo no tiene este problema, sino que está totalmente configurada a la acción del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo actúa en ella, especialmente a través de sus dones que de alguna manera activan las virtudes, sobre todo las virtudes principales, la fe, la esperanza y la caridad. Y no porque los tales no gusten este lenguaje de Dios que habla de dentro, han de pensar que no le gustan otros, como aquí se dice. Como las gustó San Pedro en el alma cuando dijo a Cristo: ¿dónde iremos, Señor, que tienes palabras de vida eterna? Es decir, hay personas que no entienden la vida espiritual y no la entienden en lo más profundo. Y algunos que tienen cierta vida espiritual no entienden a los que tienen más vida espiritual. Y la samaritana olvidó el agua y el cántaro por la dulzura de las palabras de Dios. Y así, estando esta alma tan cerca de Dios, que está transformada en llama de amor, en que se le comunica el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Qué increíble cosa se dice que guste un rastro de vida eterna, aunque no perfectamente, porque no lo lleva a la condición de esta vida. Mas es tan subido el deleite que aquel llamear del Espíritu Santo hace en ella, que la hace saber a qué sabe la vida eterna, que por eso llama a la llama viva, no porque no sea siempre viva, sino porque le hace tal efecto que la hace vivir en Dios espiritualmente y sentir vida de Dios. Al modo que dice David: mi corazón y mi carne se gozaron en Dios vivo. No porque sea menester decir que sea vivo, pues siempre lo está, sino para dar a entender que el espíritu y sentido vivamente gustaban a Dios, hechos en Dios, lo cual es gustar a Dios vivo, esto es vida de Dios y vida eterna. Ni dijera David allí Dios vivo, sino porque vivamente le gustaba, aunque no perfectamente, sino como un viso de vida eterna. Y así, en esta llama, siente el alma tan vivamente a Dios que le gusta con tanto sabor y suavidad que dice: o llama de amor viva, que tiernamente hieres. Esto es entonces la descripción del estado perfecto de la vida espiritual, que llamamos espiritual no de manera genérica, sino especialmente, específicamente, porque está presente la acción del Espíritu Santo, que es la llama, que así como conoce perfectamente a Dios, nos hace conocer a nosotros perfectamente a Dios en cuanto es posible en esta vida, y en cierta manera es el Espíritu Santo unido a nuestro espíritu el que conoce a Dios. Como dice San Pablo, el espíritu se une a nuestro espíritu para clamar Abba, Padre. Con lo cual se conoce al Padre y se conoce al Hijo, es decir, se tiene la vida trinitaria, como acaba de explicar San Juan de la Cruz en el texto. Con la llama de amor viva, que es el Espíritu Santo, que conduce al alma a la perfecta vida trinitaria, o llama de amor viva que tiernamente hieres. Esto es, que con tu ardor tiernamente me tocas, que por cuanto esta llama es llama de vida divina, hiere al alma con ternura de vida de Dios, y tanto y tan entrañablemente la tierra hiere y enternece que la derrite en amor, porque se cumpla en ella lo que en la esposa en los cantares, que se enterneció tanto que se derritió. Y así dice ella allí: luego que el esposo habló, se derritió mi alma, porque el habla de Dios es el efecto que hace en el alma. Aquí adelanta la presencia del Hijo de Dios, porque
El habla de Dios es el habla del Padre que produce el verbo, o sea, el Hijo, la palabra. Dice después, de mi alma en el más profundo centro, porque en la sustancia del alma, donde ni el centro del sentido ni el demonio puede llegar, pasa esta fiesta del Espíritu Santo. Y por tanto, tanto más segura, sustancial y deleitable es, cuanto más interior ella es, porque cuanto más interior es más pura, y cuanto hay más de pureza, tanto más abundante y frecuente y generalmente se comunica a Dios, y así es tanto más el deleite y el gozar del alma y del espíritu, porque es Dios el obrero de todo, sin que el alma haga de suyo nada. Esta fiesta del Espíritu Santo es algo que hace el Espíritu Santo, o sea, que hace Dios, sin que el alma haga nada, dice. O sea, el alma es totalmente movida por el Espíritu Santo en sus potencias espirituales, que por cuanto el alma no puede obrar de suyo nada si no es por el sentido corporal ayudada de él, del cual en este caso está muy libre y muy lejos, su negocio ya solo recibir de Dios, el cual solo puede mover en el fondo del alma sin ayuda de los sentidos, hacer obrar y mover al alma en ella, y así todos los movimientos de la tal alma son divinos, y aunque son suyas, de ella lo son, porque los hace Dios en ella, con ella, que da su voluntad y consentimiento. Y porque decir hiere en el más profundo centro de su alma da a entender que tiene el alma otros centros no tan profundos, conviene advertir cómo sea esto. Y después se explica con gran precisión, también filosófica, el significado de esta metáfora del centro, que es universal, no está solo en San Juan de la Cruz, también está en los autores místicos patrísticos, en Dionisio, etc. Aplica también una visión aristotélica, porque Aristóteles explica que el alma no conoce nada sin la imagen. Ahora, aquí justamente se está en un nivel sobrenatural, se está conociendo sin la imagen, se está conociendo a Dios a modo divino por la acción del Espíritu Santo. Y esto produce amor de Dios y deleite de Dios, porque la consecuencia del amor es el gozo. Dice después, en el número 12 de esta canción primera, el centro del alma es Dios, al cual cuando ella hubiere llegado, según toda la capacidad de su ser y según la fuerza de su operación e inclinación, habrá llegado al último y más profundo centro suyo en Dios, que será cuando con todas sus fuerzas entienda, ame y goce a Dios. Y cuando no ha llegado a tanto como esto, cual acaece en esta vida mortal en que no puede el alma llegar a Dios según todas sus fuerzas, aunque esté en este su centro, que es Dios, por gracia y por la comunicación suya que con ella tiene, por cuanto todavía tiene movimiento y fuerza para más, y no está satisfecha, pues esté en el centro, no empero en el más profundo, pues puede ir al más profundo en Dios. Es decir, hace una comparación con la física antigua. Las cosas por la gravedad tienden al centro. Este es el centro más profundo del alma, Dios mismo. En esta vida no se puede llegar del todo al centro más profundo, al cual se llegará en la vida eterna. Y después se extiende por la vida trinitaria,
que es el centro de la contemplación sobrenatural. Y dice en el número 15, y no es de tener por increíble que a un alma ya examinada, probada y purgada en el fuego de tribulaciones y trabajos y variedad de tentaciones, y hallada fiel en el amor, deje de cumplirse en esta fiel alma, en esta vida, lo que el Hijo de Dios prometió. Conviene a saber que si alguno le amase, vendría la Santísima Trinidad en él y moraría de asiento en él, lo cual es ilustrándole el entendimiento divinamente en la sabiduría del Hijo y deleitándole la voluntad en el Espíritu Santo y absorbiéndola el Padre poderosa y fuertemente en el abrazo abisal de su dulzura. Esta expresión es muy notable porque expresa exactamente aquello de lo cual hablaba San Agustín, refiriéndose a las tres potencias del alma: memoria, donde está el Padre; inteligencia, donde está el Hijo; y voluntad, donde está el Espíritu Santo. Estas potencias son potencias sobrenaturales que nacen con la gracia, no son simplemente el intelecto y la voluntad naturales. La voluntad tiene amor perfecto y por tanto deleitable por la presencia del Espíritu Santo. El entendimiento está perfectamente iluminado por la presencia del Hijo. Y el Padre misteriosamente le da un abrazo con su dulzura, porque el Padre es la persona más misteriosa en cuanto que no es enviado, sino que es el que envía. El Hijo y el Espíritu Santo son enviados, visiblemente, pero sobre todo invisiblemente por la gracia. Están presentes en el alma, pero el Padre no es enviado. Por eso Santo Tomás, en el comentario de la sentencia, dice que es el último, el Padre al cual volvemos. O sea, de alguna manera, en comparación con esta vida, es el más misterioso. Pero no es que no sean misteriosos el Hijo y el Espíritu Santo, lo son, pero los conocemos más inmediatamente por los efectos que hacen en nosotros, porque son enviados a nuestra alma. Dice después, por tanto, sintiendo el alma que esta viva llama de amor vivamente le está comunicando todos los bienes, porque este divino amor todo lo trae consigo, dice: oh llama de amor viva, que tiernamente hieres, que es como si dijera: oh encendido amor, que con tus amorosos movimientos regaladamente estás glorificándome según la mayor capacidad y fuerza de mi alma, etc. Como se ve, la palabra que más utiliza es sentir, sintiendo el alma, etc. Y describe cómo se llega hasta aquí y vuelve a la purificación. Que es como un purgatorio, dice. Esta purgación en pocas almas acaece tan fuerte, solo en aquellas que el Señor quiere levantar a más alto grado de unión, porque a cada una dispone con purga más o menos fuerte, según el grado a que la quiere levantar, y según también la impureza e imperfección de ella. Y así esta pena se parece a la del purgatorio, porque así como se purgan allí los espíritus para poder ver a Dios por clara visión en la otra vida, así en su manera se purgan aquí las almas para poder transformarse en él por amor en esta. O sea, para San Juan de la Cruz, el fuego que purga a las almas en el purgatorio es el mismo fuego que purifica a las almas aquí en la tierra y
no es otro que el efecto del Espíritu Santo presente en el alma. Pero aquí está describiendo la condición de las almas que ya pasaron por esta purificación. Ya hemos descrito, con la ayuda del texto, lo que hace el Espíritu Santo. Y después se extiende por la vida trinitaria en la canción segunda, o cauterio suave, o regalada llaga, o mano blanda, o toque delicado que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando muerte en vida la has trocado. En esta canción da a entender el alma como las tres personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son de los que hacen en ella esta divina obra de unión. Así, la mano y el cauterio y el toque en sustancia son una misma cosa. Y pónelos estos nombres por cuanto por el efecto que hace cada una les conviene. El cauterio es el Espíritu Santo, la mano es el Padre y el toque el Hijo. Y así engrandece aquí el alma al Padre, Hijo y Espíritu Santo, encareciendo tres grandes mercedes y bienes que en ella hacen, por haberle trocado su muerte en vida, transformándola en sí. La primera es la llaga regalada, y esta atribuye al Espíritu Santo, y por esto la llama cauterio, que es como un hierro caliente que usaban los antiguos para desinfectar. Entonces, ese cauterio de la llama del Espíritu Santo produce una llaga. La segunda es gusto de vida eterna y esta atribuye al Hijo y por eso le llama toque delicado, porque el Hijo es la sabiduría de Dios y por la sabiduría gozamos o gustamos a Dios. Tenemos el sabor de Dios. La tercera es haberla transformado en sí, que es la deuda con que queda bien pagada el alma y esta atribuye al Padre. Y por eso le llama mano blanda. Describe después el Espíritu Santo, ya hemos dicho bastante con los textos anteriores. Y dice, finalmente, no os maravilléis que Dios llegue a algunas almas altamente hasta aquí, pues que el sol se singulariza en hacer algunos efectos maravillosos, el cual, como dice el Espíritu Santo, de tres maneras abraza los montes, esto es, de los santos. Después explica la mano blanda y el toque delicado. En el número 16, la cual mano, según habemos dicho, es el piadoso y omnipotente Padre, la cual habemos de entender que pues es tan generosa y dadivosa cuanto poderosa y rica, ricas y poderosas dádivas da al alma cuando se abre para hacer la mercedes. Y así le llama mano blanda, que es como si dijera, oh mano tanto más blanda para esta mi alma que tocas asentando blandamente, cuanto si asentases algo pesada hundirías todo el mundo, pues de tu solo mirar la tierra se estremece, las gentes se desatan y desfallecen y los montes se desmenuzan. O pues otra vez mano blanda, pues así como fuiste dura y rigurosa para Job, tocándole ásperamente, para mí eres tanto más amigable y suave,
que a él fuiste dura, cuanto más amigable y graciosa y blandamente de asiento tocas en mi alma, etcétera. O sea, se percibe misteriosamente al Padre como la fuente de todo, la fuente de toda la divinidad, como decían los padres de la Iglesia, refiriéndose al Padre en la Trinidad. Y después el Hijo, o pues tú, toque delicado, verbo, Hijo de Dios, que por la delicadez de tu ser divino penetra sutilmente la sustancia de mi alma y tocándola delicadamente en ti la absorbes, toda en divinos modos de deleites y suavidades, nunca oídos en la tierra de Canaán ni vistas en Temán. O pues mucho y en grande manera, mucho delicado toque del verbo, para mí tanto más cuanto habiendo trastornado los montes y quebrantado las piedras en el monte Oreb con la sombra de tu poder y fuerza que iba delante, te diste más suave y fuertemente a sentir al profeta en silbo de aire delgado, etcétera. Oh dichosa y mucho dichosa el alma, quien tocares delgada y delicadamente, siendo tan terrible y poderoso. Bueno, sigue describiendo la vida trinitaria en el alma perfecta y después pasa a las perfecciones divinas que se perciben en este estado, en la canción tercera, que se refiere a las lámparas de fuego. O lámparas de fuego, en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego con extraños primores, calor y luz, dan junto a su querido. Dios se ha servido de dar aquí su favor, que cierto es menester mucho para declarar la profundidad de esta canción, y el que la leyere habrá menester advertencia, porque si no tiene experiencia, quizá le será algo oscura y prolija, como también si la tuviere, por ventura le sería clara y gustosa. Aquí se refiere a un tema que está anticipado en el Cantar de los Cantares, en el Cántico de Salomón, que estas lámparas de fuego están nombradas ahí. También están en la tradición patrística, en Dionisio, la Areopagita, en el libro de los nombres de Dios. Habla de las luces de lámparas, que son las perfecciones divinas, que de alguna manera se perciben en este estado, no solo como unidas en el mismo ser de Dios, sino también como distintas, con una distinción que no es imperfección, porque es divina. O lámparas de fuego. Cuanto a lo primero es de saber que las lámparas tienen dos propiedades, que son lucir y dar calor. Para entender qué lámparas sean estas, que dice aquí el alma, y cómo luzgan y ardan en ella dándole calor, es de saber que Dios en su único y simple ser es todas las virtudes y grandezas de sus atributos, porque es omnipotente, es sabio, es bueno, es misericordioso, es justo, es fuerte, es amoroso, y otros infinitos atributos y virtudes que no conocemos. Esto es una gran percepción de Dios. Es misterioso que diga que percibir los atributos divinos viene después en la vida espiritual, en cierta manera, o es más perfecto que percibir la Trinidad. Ahora, esto es así porque la distinción de las personas divinas
está perfectamente revelada en la Sagrada Escritura, en las palabras de Cristo en el Nuevo Testamento. En cambio, la distinción de los atributos divinos es algo más difícil de percibir, porque desde el punto de vista del conocimiento metafísico de Dios, nosotros conocemos principalmente su unidad. Y también todas las perfecciones que se expresan en los nombres de Dios en cuanto corresponden a esta unidad. Para llegar a percibir la distinción entre los atributos como fuente de la distinción en las criaturas mismas, hace falta un conocimiento más profundo y en cierta manera el conocimiento de la Trinidad ayuda al conocimiento de la distinción entre los atributos divinos y mucho más cuando se trata no de algo teórico, como en cierta manera se puede hacer en la metafísica filosófica, sino cuando se trata de percibir la distinción entre los atributos divinos. Además es de notar aquí que dice que en Dios hay muchos atributos, muchos que conocemos a partir de las criaturas, pero otros que no conocemos. O sea, de que mucho de lo que existe en el universo, y sobre todo en la vida espiritual, se explica por perfecciones divinas de las cuales nosotros no tenemos ni idea. Tanto es así que no tenemos ni nombres. Propiamente no tenemos idea de ninguna perfección divina, porque no hay concepto de Dios, siendo Dios infinito. Pero tenemos nombres. Nombres tomados de las criaturas o de las Sagradas Escrituras, pero hay atributos de Dios que ni siquiera podemos expresar con nombres. Y siendo Él todas estas cosas, en su simple ser, estando Él unido con el alma, cuando Él tiene por bien de abrirle la noticia, echa de ver distintamente en Él todas estas virtudes y grandezas. Hay que subrayar esta frase. Echa de ver distintamente en Él todas estas virtudes y grandezas. Distintamente significa se percibe cómo un atributo es distinto del otro sin que esto quite la unidad divina, la perfección divina, y sin que implique negación, porque cada atributo es el otro. Y como cada una de estas cosas sea el mismo ser de Dios, en un solo supuesto suyo, que es el Padre o el Hijo o el Espíritu Santo, siendo cada atributo de estos el mismo Dios y siendo Dios infinita luz y infinito fuego divino, como arriba queda dicho, de aquí es que en cada uno de estos innumerables atributos luzga y dé calor como Dios, y así cada uno de estos atributos es una lámpara que luce al alma y da calor de amor. Y por cuanto en un solo acto de esta unión recibe el alma las noticias de estos atributos, juntamente le es al alma el mismo Dios muchas lámparas que distintamente le lucen y dan calor, pues de cada una tiene distinta noticia, y de ella es inflamada de amor. O sea que cada atributo divino que conoce le da un amor especial, distinto. Y así en todas las lámparas, particularmente el alma, inflamada de cada una y de todas ellas juntamente, porque todos estos atributos son un ser, como habíamos dicho, y así todas estas lámparas son una lámpara. O sea, todas las lámparas forman una sola luz. Porque Dios tiene un solo ser,
Ahora, el solo ser de Dios no lo conocemos directamente. Solo en la vida eterna lo podemos conocer, pero esto es un anticipo de la vida eterna. Entonces, todos estos atributos son un ser, como habíamos dicho, y así todas estas lámparas son una lámpara que según sus virtudes y atributos luce y arde como muchas lámparas. Por lo cual el alma en un solo acto de la noticia de estas lámparas ama por cada una. Y de cada una y de todas juntas y por todas juntas. Porque el resplandecer que le da esta lámpara del ser de Dios en cuanto es omnipotente, le da luz y calor de amor de Dios en cuanto es omnipotente. Y según esto ya Dios le es al alma lámpara de omnipotencia, que le da luz y noticia según este atributo. Y el resplandor que le da esta lámpara del ser de Dios en cuanto es sabiduría, le hace luz y calor de amor de Dios en cuanto es sabio. Y según esto ya le es Dios lámpara de sabiduría. Y el resplandor que le da esta lámpara de Dios en cuanto es bondad, le hace al alma luz y calor de amor de Dios en cuanto es bueno. Y según esto ya le es Dios lámpara de bondad. Y ni más ni menos le es lámpara de justicia y de fortaleza y de misericordia, y de todos los demás atributos que al alma juntamente se le representan en Dios. Y la luz que juntamente de todos ellos recibe, la comunica el calor de amor de Dios con que ama a Dios, porque es todas estas cosas. Y de esta manera, en esta comunicación, y muestra que Dios hace de sí al alma, que a mi ver es la mayor que él puede hacer en esta vida, le es innumerables lámparas que de Dios le dan noticia y amor. Esto es muy notable, como ya dijimos, porque lo pone después del conocimiento experimental de la Santísima Trinidad que describió en la canción anterior. Claro, es necesario admitir la autoridad de San Juan de la Cruz en este campo, porque se trata de conocimientos elevadísimos que se tienen más por experiencia que por ciencia discursiva o teológico-escolástica. Por eso, a partir de estas descripciones, que son elevadísimas, podemos tratar de percibir de qué se está tratando y cuál es el motivo por el cual pone estos conocimientos en el orden dicho. Por supuesto que dice que todas estas lámparas corresponden a las tres personas divinas, o sea, al mismo tiempo que percibe la Trinidad, percibe estos atributos divinos por el don de sabiduría y por los otros dones del Espíritu Santo. Dice en el número 15 de la canción tercera, ¿cuáles serán las sombras que Alá, el Espíritu Santo, a esta alma de las grandezas de sus virtudes y atributos, estando tan cerca de ella que no solo la toca en sombras, mas está unido con ellas en sombras y resplandores, entendiendo y gustando en cada una de ellas a Dios, según la propiedad y talle de él en cada una de ellas, porque entiende y gusta la potencia divina en sombra de omnipotencia, y entiende y gusta la sabiduría divina en sombra de sabiduría divina, y entiende y gusta la bondad divina en sombra que le cerca de bondad divina, etc. Y finalmente gusta la gloria de Dios en sombra de gloria, que hace saber la propiedad y talle de la gloria de Dios, pasando todo esto en claras y encendidas sombras de aquellas claras y encendidas lámparas, todas en una lámpara de un solo y sencillo ser de Dios,
que actualmente resplandece. Por supuesto que esto hace referencia también a la sombra del Espíritu Santo que se cita en la Anunciación a María en el Evangelio. Y después sigue produciendo los efectos, sigue explicando los efectos interiores que produce en el alma. Cuando el alma ha llegado a tanta pureza en sí, dice en el número 25, y en sus potencias queda la voluntad, y en sus potencias que la voluntad esté muy pura y purgada de otros gustos y apetitos extraños según la parte inferior y superior, y enteramente dado el sí acerca de todo esto en Dios, siendo ya la voluntad de Dios y del alma una en un consentimiento propio y libre, ha llegado a tener a Dios por gracia de voluntad todo lo que puede por vía de voluntad y gracia. Y esto es haberle Dios dado en el sí de ella su verdadero sí y entero de su gracia. Y este es un alto estado de desposorio espiritual del alma con el verbo, en el cual el esposo la hace grandes mercedes y la visita amorosísimamente muchas veces, en que ella recibe grandes favores y deleites, pero no tienen que ver con los del matrimonio espiritual, los del matrimonio, porque todos son disposiciones para la unión del matrimonio. Que aunque es verdad que esto pasa en el alma, en esta purgadísima, que está purgadísima de toda ficción de criatura, porque no se hace el desposorio espiritual, como decimos hasta esto, todavía menester el alma de otras disposiciones positivas de Dios, de sus visitas y dones, en que la va más purificando y hermoseando y adelgazando para estar decentemente dispuesta para tan alta unión. Y en esto pasa tiempo, en unas más y en otras menos, porque lo va Dios haciendo al modo del alma, etc. Y después explica la necesidad de la buena guía espiritual para no perder lo más elevado de la vida espiritual. En el número 27, oh, qué buen lugar era este para avisar a las almas que Dios llega a estas delicadas unciones, que miren lo que hacen y en cuyas manos se ponen, porque no vuelvan atrás, sino que es fuera del propósito a que vamos hablando. Mas es tanta la mancilla y lástima que cae en mi corazón ver volver las almas atrás, no solamente no se dejando ungir de manera que pase la unción adelante, sino aún perdiendo los efectos de la unción, que no tengo de dejar de avisarlas aquí acerca de esto, lo que deben hacer para evitar tanto daño, etc. Aquí explica cómo en lo más elevado de la vida espiritual hace más falta la guía espiritual, al revés de lo que parece. En las primeras partes de la vida espiritual hace falta una conducción más general, pero aquí hace falta una más particular, porque los efectos son más singulares y particulares. Advirtiendo pues el alma que en este negocio es Dios el principal agente y el mozo de ciego que la ha de guiar por la mano a donde ella no sabría ir, que es a las cosas sobrenaturales que no puede su entendimiento, ni voluntad, ni memoria saber cómo son, todo su principal cuidado ha de ser mirar que no ponga obstáculo al que la guía según el camino de Dios, que Dios le tiene ordenado en perfección de la ley de Dios y de la fe, como decimos.
Y este impedimento le puede venir si se deja guiar y llevar de otro ciego. Y los ciegos que la podrían sacar del camino son tres, conviene saber: el maestro espiritual y el demonio y ella misma. Es decir, el alma se puede perturbar en la vida espiritual por estos tres elementos, se puede confundir. Primero por el maestro espiritual, lo pone en primer lugar, o sea que el maestro espiritual no la guía bien. Después por el demonio y después por ella misma, que se confunde. Cuanto a lo primero, grandemente le conviene al alma que quiere ir adelante en el recogimiento y la perfección, mirar en cuyas manos se pone, pues cual fuere el maestro, tal será el discípulo, y cual el padre, tal el hijo. O sea que cada uno se vuelve como es su padre espiritual. Y por eso hay que prestar mucha atención en este punto, porque sobre todo cuando se trata de lo más elevado de la vida espiritual, hay que tener la guía adecuada, o sea, el padre espiritual adecuado. Porque cada uno es como su maestro o como su padre. Y adviértase que para este camino, a lo menos para lo más subido de él, y aún para lo mediano, apenas se hallará una guía cabal según todas las partes que ha menester, porque además de ser sabio y discreto, ha menester ser experimentado, porque para guiar al espíritu, aunque el fundamento es el saber y la discreción, si no hay experiencia de lo que es puro y verdadero espíritu, no atinará a encaminar al alma en él cuando Dios se lo da, ni aún lo entenderá. De esta manera, muchos maestros espirituales hacen mucho daño a muchas almas, porque no entendiendo ellos las vías y propiedades del espíritu, de ordinario hacen perder a las almas la unción de estos delicados ungüentos con que el Espíritu Santo les va ungiendo y disponiendo para sí, instruyéndolas por otros modos rateros que ellos han usado o leído por ahí, que no sirven más que para principiantes. Muy contundente San Juan de la Cruz. Y no se cansa de expresar el daño espiritual que pueden hacer los maestros espirituales o los padres espirituales cuando no saben. Y tanto más los directores espirituales, porque en esa época no se usaba la palabra director espiritual, se usaba maestro o mejor padre, porque como es el padre, es el hijo. Entonces, muchos padres espirituales hacen mucho daño a muchas almas, porque apenas encontrará uno que sepa guiar en este camino. No solo para lo más elementado, lo más elevado, sino incluso para lo mediano. Y a veces también para el principio. Y hace una observación muy atinada. Gran parte del problema está en el uso de ciertos métodos que ellos han leído, que son métodos rateros, o sea, métodos muy bajos que se arrastran por el suelo como las ratas, sin elevarse a lo más elevado de la vida espiritual. Entonces, bueno, esta observación de San Juan de la Cruz es muy amplia, ¿no? Se puede aplicar analógicamente a todos los campos de la vida espiritual en la iglesia, ¿no? Porque vale no solo para los padres espirituales, vale en cierta manera más también para los superiores o para los que guían las comunidades, las diócesis, las parroquias, etc. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Sí, Padre Martín. Gracias, Padre. Gracias por el curso, por todo lo que nos ofreció. Perdón si la pregunta es un poco, ¿cuál es la relación entre la teología y la poesía en San Juan de la Cruz?
como también es también literariamente muy elevado, Sí, y ciertamente tiene un contenido teológico, también sí. un lenguaje simbólico, es decir, que es al mismo tiempo poesía y teología, es solamente teología y no poesía, o los dos, o cómo lo diría usted. Bueno, es teología mística, propiamente teología mística. Ahora, la teología mística requiere necesariamente una expresión simbólica. San Juan de la Cruz es un gran teólogo que expresa verdades sobrenaturales que él experimenta, y justamente porque las experimenta, porque tiene la experiencia de la Trinidad, la experiencia de los atributos divinos, es capaz de ver la presencia de la Trinidad y de los atributos divinos en todas las cosas, y de ahí nace la poesía. No es una poesía separada de la teología, sino que justamente porque es una teología más perfecta, de ella nace una poesía como método expresivo, un método expresivo que incluso es superior al de la teología escolástica, como dijo él, al principio del cántico espiritual. Pero siempre teniendo en cuenta que la teología es una, son todas formas de la misma teología. Dionisio dice que tiene tres formas la teología: teología mística, teología racional y teología simbólica, que es la poética. Okay, gracias. Muy bien. Bueno, con esto podemos terminar y te damos gracias, Dios omnipotente, por los beneficios que hemos recibido de tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.